¿Te has preguntado qué diferencia realmente hay entre quienes construyen una vida financiera sólida de quienes simplemente sobreviven con el dinero que ganan? Pues bien, el dinero no es solo cifras ni cuentas por cerrar. Es un espejo que refleja cómo vivimos, cómo pensamos y qué valoramos. En este recorrido descubrirás 24 reglas esenciales que desmontan ideas falsas, revelan patrones invisibles y ofrecen caminos claros para tomar el control real de tu economía. Este no es un libro de teorías, sino una guía para transformar tu relación con el dinero desde la raíz, con pasos que puedes aplicar hoy, sin importar dónde estés ni cuánto tengas. Prepárate para ver el dinero desde otro ángulo y cambiar la manera en que lo haces funcionar para ti. Este audiolibro no es una lista de pasos. Lo que vas a escuchar es una travesía por las 24 reglas que rigen la educación financiera personal. No están escritas en piedra, pero sí en la experiencia de millones de personas que han atravesado procesos de libertad económica y también en los errores que otros siguen cometiendo por desconocerlas. Aquí no vamos a romantizar la pobreza ni glorificar la riqueza. Vamos a hablar del dinero por lo que es. Una herramienta que amplifica lo que ya somos. Si tienes claridad, te dará poder. Si estás perdido, te multiplicará los errores. Este no es un manual para que aprendas a recortar gastos, ni una lista para llenar de buenos deseos. Es una herramienta para cambiar tu forma de pensar y, por lo tanto, tu forma de vivir. Aquí no vas a aprender a perseguir el dinero, vas a aprender a dirigirlo. Porque cuando tú tomas el mando, tu economía deja de ser un problema y empieza a ser una construcción. Aquí comienza tu reconstrucción financiera, pero esta vez, desde adentro. Capítulo 1. El dinero no resuelve, revela. La mayoría piensa que el dinero soluciona problemas, que basta con que llegue más para que la vida entre en orden. Pero el dinero no es un salvavidas, es un espejo, y cuando llega, no transforma lo que hay dentro, simplemente lo expone. Hay quienes creen que sus dificultades desaparecerían con un ingreso más alto. Lo que ignoran es que si no saben qué hacer con 100, tampoco sabrán qué hacer con 1000. Y si no logran organizarse con 1000, 10.000 los hundirá más rápido. Porque el dinero no enseña a tomar decisiones, solo multiplica la forma en que ya se elige. Es como una lupa, no crea, solo amplifica. Una persona desorganizada con poco será un caos con mucho. Alguien que gasta por impulso con ingresos limitados perderá el control con ingresos elevados. El que evade sus responsabilidades con poco dinero huirá aún más lejos cuando tenga mucho. El dinero por sí solo no cambia el carácter, lo exhibe. Y es ahí donde muchas personas se frustran. Esperaban que al ganar más todo mejorara. Pero no se trataba del monto. El dinero no educa, no disciplina, no da propósito. Solo acelera lo que ya hay en marcha. Eso explica por qué algunos que ganan menos viven más en calma que otros que lo tienen todo. Porque no es la cifra lo que determina tu libertad, sino tu mentalidad frente a ella. El dinero que llega a una mente entrenada se transforma en construcción. El que cae en manos desordenadas se vuelve ruina disfrazada de éxito. Por eso, lo primero no es cuánto se gana, sino qué se hace con lo que ya se tiene. ¿Qué hábitos acompañan tus ingresos? ¿Qué decisiones acompañan tus egresos? ¿Qué patrones estás repitiendo cada vez que el dinero entra y se va sin dejar huella? Hay personas que, sin darse cuenta, rechazan el dinero. Les incomoda la abundancia porque han crecido con la idea de que tener más es ser menos espiritual, menos humilde, menos honesto. Así, cuando el dinero llega, buscan inconscientemente perderlo. Lo entregan rápido, lo gastan sin pensar, lo regalan donde no se debe, lo usan para impresionar o para castigarse. Otras personas, en cambio, se apegan tanto al dinero por miedo a perderlo que lo paralizan.
Lo acumulan sin sentido, sin ponerlo a trabajar, sin permitirle convertirse en herramienta de evolución, y viven con la misma ansiedad del que no tiene nada. Lo que cada uno hace con su dinero dice más de su historia que de su situación financiera actual. Por eso el dinero revela, porque lo que tú haces con él es una radiografía de cómo piensas, cómo sientes y qué tanto te conoces. No se trata de verlo como un premio, ni como un castigo, ni como un fin. El dinero no llega para compensarte por sufrir, ni para demostrar que vales más. Llega para que lo administres desde tu verdad, no desde tus heridas. Si usas el dinero para llenar vacíos, esos vacíos se harán más grandes. Si lo usas para escapar, tarde o temprano terminarás más lejos de ti mismo. Si lo usas para comprar respeto, jamás sentirás verdadera autoestima. Pero si lo usas como una herramienta, como una extensión de tu intención, entonces cada dólar te empujará hacia una vida con propósito. Aquí comienza el verdadero cambio. No en lo que se gana, sino en lo que se interpreta. No en cuánto hay en la cuenta, sino en cómo se responde ante lo que se tiene. Porque el dinero no cura, solo muestra lo que estaba ahí desde siempre. Y si se entiende eso, entonces cada ingreso se convierte en una oportunidad de autoevaluación. No hay que esperar a tener más. Hay que mirar con honestidad qué está revelando el dinero hoy, en tu organización, en tus decisiones, en tu calma o en tu angustia. ¿El dinero está construyendo una mejor versión de tu vida? ¿O está confirmando los miedos que llevas desde hace años? Quien se atreve a responder con honestidad da el primer paso hacia la transformación financiera real, porque el dinero seguirá revelando una y otra vez, hasta que decidas qué historia quieres que cuente. Capítulo 2. Tus decisiones valen más que tu salario. Hay quienes viven convencidos de que el problema está en lo que ganan. Creen que todo cambiará el día que su ingreso suba. Pero lo que realmente marca la diferencia no es cuánto entra, sino lo que se decide hacer con lo que entra. Esas decisiones valen más que cualquier salario. El error más frecuente es pensar que la falta de dinero es una causa, cuando muchas veces es solo una consecuencia. Consecuencia de hábitos, de prioridades, de elecciones. Porque incluso con ingresos limitados hay personas que logran avanzar, ahorrar, crecer, y con salarios altos hay quienes siguen endeudados, ahogados y estancados. No es la cantidad, es la estructura interna. Cada decisión financiera que se toma, desde lo que se compra hasta lo que se ignora, construye una realidad económica. Si no se decide conscientemente, la vida financiera se vuelve una reacción automática, impulsiva, desordenada. Y cuando eso ocurre, el dinero nunca alcanza, porque el problema no está en el monto, sino en la forma de actuar frente a él. Se puede ganar 3 veces más, y aún así vivir estresado, sin fondo de emergencia, sin capacidad de inversión. ¿Por qué? Porque el patrón de decisión no cambió. Porque donde antes se gastaban 10, ahora se gastan 30. Y esa es la trampa. Más ingresos y nuevas decisiones es solo más combustible para repetir el mismo circuito. Todo ingreso tiene el poder de mejorar tu vida, si se toma el control. Pero si se deja al azar, al impulso o al me lo merezco, ese dinero desaparece sin dejar rastro. Por eso, cada dólar debe tener una intención, cada gasto debe tener un propósito, cada egreso debe estar alineado con algo más grande que solo una necesidad momentánea. Ganar bien no garantiza libertad. La libertad llega cuando se es capaz de decidir bien, incluso sin ganar tanto. Porque cuando hay claridad en las decisiones, cada paso suma, y cuando no la hay, incluso los ingresos más altos se vuelven humo. Esto no significa vivir con austeridad extrema, significa vivir con dirección. Significa que antes de comprar algo, uno se pregunte, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? ¿Esto responde a una necesidad real o a un vacío emocional?
Estoy usando el dinero como una herramienta o como una distracción. Muchos se han acostumbrado a creer que no tienen opción, que todo lo que ganan está comprometido. Pero eso también es una decisión. Decidir no mirar, decidir no ajustar, decidir no tomar el control. Y mientras se mantenga esa narrativa, el dinero siempre parecerá escaso. En cambio, cuando se empieza a decidir con intención, aunque sea con poco, algo cambia. Aparece la calma, aparece el orden, aparece la capacidad de construir, porque la mente ya no está en modo supervivencia, está en modo creación, y en ese modo cada ingreso se vuelve una oportunidad para avanzar, no solo para salir del paso. El dinero no viene con instrucciones, pero nuestras decisiones sí las construyen. Cada acción diaria tiene más peso que cualquier aumento de sueldo. Lo que se elige hoy define si dentro de 5 años hay estabilidad o frustración. Por eso, quien espera ganar más para ordenar su vida está posponiendo su crecimiento. Pero quien empieza a decidir mejor desde ahora ya está construyendo una realidad distinta. El que sabe administrar 1000 está listo para 10.000. El que toma decisiones inteligentes con poco se vuelve un imán para más. Porque el dinero fluye donde hay dirección, no donde hay deseo. Entonces, antes de esperar más ingresos, hay que revisar las decisiones. Porque son ellas las que definen si el dinero será una herramienta o una carga. No importa lo que ganas, importa lo que decides hacer con eso. Y ahí está el verdadero poder, no en la cifra, sino en tu capacidad de decidir, porque las decisiones al final son las que crean la vida financiera que se vive o la que se repite. Capítulo 3. El desorden financiero es un reflejo de tu mente. Hay algo que pocos se atreven a mirar de frente. Cuando las finanzas están hechas un caos, no es el dinero el que está mal, es la mente la que está saturada, confundida o desorganizada. Las cuentas desordenadas, los gastos sin control, las deudas sin sentido, son solo una consecuencia externa de un estado interno. El dinero no se administra solo, lo hace una mente. Y si esa mente vive en modo reacción, si se mueve entre impulsos, miedos o evasiones, entonces cada decisión económica será una extensión de ese mismo ruido. Muchos buscan planillas, métodos, estrategias, pero evitan detenerse a mirar lo que está detrás, el desorden invisible, ese que no aparece en los números, pero se siente en la angustia diaria, ese que no se resuelve con una app ni con una libreta, porque nace de una vida sin estructura mental, sin claridad emocional, sin dirección personal. La mente desordenada compra sin pensar, reacciona, no planea, justifica cada gasto como urgente, pero evita mirar el futuro. Y cuando llega el final del mes, se pregunta a dónde se fue todo, pero no fue lejos. Se quedó atrapado en pequeñas decisiones sin conciencia, en automatismos que nadie cuestiona, en rutinas que ya se volvieron costumbre. El desorden financiero no es casual, es la expresión de pensamientos no resueltos, de metas difusas, de prioridades confusas. No es que no se pueda ahorrar, es que no hay visión, no es que no alcance, es que no se define qué es verdaderamente importante. Y así, la vida entera se convierte en una fuga constante de energía, de recursos, de tranquilidad. A veces, incluso el acto de no querer mirar las cuentas, de evitar revisar los números, es una forma de huida emocional, porque hacerlo obligaría a enfrentar decisiones no tomadas, verdades evitadas, hábitos que necesitan cambiar, y eso exige coraje, porque ordenar tus finanzas no es empezar por el dinero, es empezar por dentro, es detenerse y preguntarse, ¿por qué gasto así? ¿Qué me genera ansiedad? ¿En qué momento me desconecto y empiezo a actuar sin conciencia? Quien logra poner orden en su mundo mental, inevitablemente pone orden en sus finanzas, porque ya no necesita comprar para calmarse, porque entiende la diferencia entre necesidad y evasión,
porque elige desde la conciencia, no desde el impulso. El dinero no se escapa por falta de ingresos, sino por falta de estructura interna, y eso se nota en pequeños detalles, en el desorden de las cuentas, en la acumulación de deudas sin sentido, en la falta de objetivos claros. No es solo un tema de números, es un tema de visión. No se trata de llevar una vida rígida, se trata de saber qué se está construyendo, porque el que vive sin propósito financiero siempre estará resolviendo incendios. Pero el que ordena su mente empieza a anticiparse, a prevenir, a crear desde la calma. Por eso, si las finanzas están en caos, lo primero no es mirar la cuenta bancaria, sino mirar hacia adentro. Ahí está la raíz. Ahí se desactiva el patrón. Ahí comienza el cambio. Una mente en paz no necesita impresionar. No se deja arrastrar por cada oferta, cada tendencia, cada capricho. Elige lo que realmente importa. Pone el dinero al servicio de su visión, no de su ansiedad. Y ahí, el orden llega solo. El desorden financiero no es un problema técnico. Es un grito silencioso de una mente que pide estructura, dirección y propósito. Y cuando se le da eso, todo empieza a cambiar. Aunque el ingreso siga siendo el mismo. No es magia, es coherencia interna. Y esa coherencia se convierte en resultados, en estabilidad, en crecimiento, porque cuando el pensamiento se organiza, el dinero obedece. Capítulo 4. Cada dólar que entra necesita un destino. El dinero que llega sin un propósito claro se va sin dejar rastro. Y lo más grave no es que se pierda, sino que nunca construye nada. Porque un ingreso sin dirección es como un barco sin timón. Termina donde lo empuja el viento, o peor, donde lo arrastran los impulsos. Cada dólar que entra es una oportunidad, pero si no se le da un lugar, un objetivo, una función dentro de tu estructura financiera, se convierte en ruido. Se confunde con la emoción del momento, se escurre en compras sin valor, se mezcla con lo urgente y desaparece antes de que te des cuenta. Por eso, el dinero no debe ser recibido con improvisación, sino con estrategia. Antes de gastarlo, celebrarlo o repartirlo, hay que asignarlo. Y no se trata de complicarse con fórmulas complejas. Se trata de entender que todo ingreso es una semilla de construcción y como tal debe ser plantado en un terreno específico. Ahorro, inversión, disfrute, formación, crecimiento, protección, libertad. El dinero necesita estructura, no para limitarte, sino para protegerte de ti mismo, para evitar que la emoción del momento decida por ti, para que tus prioridades no se olviden cada vez que hay algo urgente que comprar, porque sin estructura todo parece importante, y cuando todo es importante, nada lo es. Quien no le da un destino al dinero termina siendo gobernado por lo inmediato. Pero quien define para qué existe cada dólar comienza a construir una economía con propósito. Y ahí todo cambia. Ya no se vive reaccionando, sino anticipando. Ya no se gasta por impulso, sino con intención. Hay algo que no se dice lo suficiente. Tener control sobre el dinero no es obsesión, es respeto por tu futuro. Porque cada vez que se malgasta un ingreso, no se está perdiendo solo dinero. Se está postergando una vida distinta, se está entregando tiempo, energía, esfuerzo, a cambio de nada. Ponerle destino a tu dinero es un acto de conciencia. Es decir, esto va aquí, esto se guarda, esto se invierte, esto me lo permito, pero sin sabotear mi avance. Es crear un mapa invisible donde cada cifra tiene una tarea, y cuando eso ocurre, el dinero fluye con sentido. No se trata de dividirlo entre bueno y malo, se trata de darle dirección, de saber que lo que se invierte en ti no es gasto, que lo que se reserva para una meta no es sacrificio, que lo que se asigna con propósito no se siente como restricción, sino como visión a largo plazo. Quien tiene un plan para su dinero no depende del azar, no vive esperando un golpe de suerte, construye paso a paso, y aunque el ingreso sea modesto, crece, porque el crecimiento no viene del monto,
sino de la estructura mental que lo administra. La mayoría piensa que necesita ganar más para avanzar, pero en realidad lo que necesita es decidir mejor qué hacer con lo que ya gana, porque si no sabes qué hacer con 1000, no harás nada distinto con 10.000. El problema no es la cifra, es la falta de dirección. Darle destino al dinero es darle sentido al esfuerzo. Es demostrarte a ti mismo que estás listo para recibir más, porque ya sabes qué harás cuando llegue. El universo no premia al que desea, sino al que administra con sabiduría, porque lo que no se honra, se pierde. Así que cada vez que un ingreso llegue, sea grande o pequeño, pregúntate, ¿esto a qué parte de mi visión pertenece? ¿Qué función cumple? ¿Qué me ayuda a construir? Porque si no le das destino al dinero, alguien más lo decidirá por ti. Una oferta, una deuda, una urgencia, una tentación. El dinero necesita dirección, y esa dirección debe salir de ti, porque cuando tú decides, tú creas. Y cuando creas con intención, ningún dólar se desperdicia. Cada uno trabaja a tu favor. Capítulo 5. Gasta como si fueras el dueño de una empresa. Si tu vida financiera fuera una empresa, ¿seguirías siendo el gerente? ¿O ya te habrían despedido por mala administración? Cada persona, lo sepa o no, es la responsable financiera de su propio proyecto de vida. Y ese proyecto, como cualquier empresa, tiene ingresos, egresos, costos ocultos, oportunidades de inversión, periodos de riesgo y momentos de expansión. El problema es que la mayoría vive como empleado de su propio sistema financiero, cuando debería actuar como dueño. Gastar sin estrategia es lo mismo que una empresa que compra sin revisar sus números. Es insostenible. No se trata de ser tacaño, ni de limitarse todo el tiempo. Se trata de pensar como pensaría quien tiene que tomar decisiones responsables, sabiendo que cada gasto debe generar algo a cambio: bienestar, utilidad, aprendizaje, avance o experiencia que tenga sentido. Una empresa no puede sobrevivir si compra por impulso, si crece sin planificación o si ignora los números. Tampoco puede prosperar si cada ingreso se diluye en el caos. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muchas personas hacen con sus finanzas personales. Gastan sin mirar el impacto, compran sin sentido de retorno, viven como si los recursos fueran eternos o como si el futuro no importara. Gastar como dueño es entender que cada dólar que sale debe tener justificación, que no todo lo que parece necesario lo es, y que lo urgente muchas veces es solo un disfraz de lo innecesario. Es asumir que cada compra, cada decisión económica, es una declaración de prioridades, y que quien no revisa sus gastos no está perdiendo dinero, está perdiendo el control. Una empresa que quiere crecer no derrocha en imagen, sino que invierte en capacidad. No hace compras emocionales, hace adquisiciones estratégicas, no malgasta en agradar a otros, fortalece su estructura interna. Lo mismo debe aplicarse a tu economía personal, porque tu futuro no depende de cuánto ganas, sino de cómo diriges lo que administras. Es una cuestión de enfoque. Un dueño mira con perspectiva, no busca solo gratificación inmediata, se proyecta, evalúa el impacto, considera escenarios, y ese es el tipo de mentalidad que transforma una economía frágil en una estructura sólida. ¿Te hace bien esto que estás comprando? ¿Te empuja hacia la vida que quieres? ¿Te deja en mejor posición? Si no lo hace, tal vez sea hora de pensar 2 veces antes de permitir que ese dinero salga de tu control. Gastar como dueño también significa saber cuándo sí. No se trata de vivir restringido, sino de disfrutar con conciencia. La diferencia es que cuando un dueño gasta, lo hace con estrategia, con intención, con balance, no para llenar un vacío, sino para fortalecer su estructura de vida. Quien piensa como dueño no le teme al gasto, pero tampoco lo banaliza. Sabe que hay compras que son inversión en bienestar, en experiencia, en crecimiento.
y sabe distinguirlas de aquellas que solo buscan tapar lo que aún no se quiere ver. Cada vez que tomes una decisión con tu dinero, recuerda esto: no eres solo quien gasta, eres quien dirige. Cada compra es un acto de liderazgo personal, y tu capacidad de decidir con criterio define si tu economía se sostiene o se derrumba en silencio. Porque el dinero puede dar poder, pero también lo exige. El que no aprende a dirigirlo termina siendo dirigido por él. Pero el que gasta como dueño no necesita que las circunstancias decidan por él. Ya tiene claro el camino, ya tiene visión, ya tiene estructura. Tu economía es tu empresa, tu vida es tu proyecto. Y cada decisión que tomes con tu dinero es una declaración de cuánta responsabilidad estás dispuesto a asumir. Cuando entiendes eso, dejas de vivir como alguien que reacciona y comienzas a vivir como alguien que lidera. Capítulo 6. No ahorres por miedo, invierte con visión. Hay dos formas de guardar dinero: desde la ansiedad o desde la estrategia. La primera te mantiene atrapado, la segunda te libera. Muchos piensan que ahorrar es, en sí mismo, una señal de inteligencia financiera, pero no siempre es así. Ahorrar por miedo es actuar desde la escasez, acumular por si acaso, esconder el dinero como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Y esa energía, aunque parezca precavida, en realidad paraliza. Ese tipo de ahorro no construye, solo evita el colapso. No expande, solo sostiene lo que ya existe. Es como vivir conteniendo la respiración. Tarde o temprano, algo se rompe. Pero cuando el dinero se guarda con una visión clara, con un propósito que va más allá de sobrevivir, todo cambia. Ya no se ahorra desde el miedo a perder, sino desde la intención de crear. Ya no se ve el dinero como un seguro contra el caos, sino como una herramienta para multiplicar posibilidades. Guardar dinero sin saber para qué es como retener agua en las manos: se escurre, se evapora o simplemente pierde su valor. Pero cuando se tiene una visión, cuando se dice, esto lo aparto para algo más grande, más sólido, más duradero, entonces cada dólar separado se convierte en un paso hacia una vida distinta. El dinero necesita moverse. Guardarlo eternamente sin propósito no es precaución, es estancamiento. Es como tener una herramienta y nunca usarla. El valor real del dinero no está en acumularlo, sino en dirigirlo hacia lo que expande tu mundo. Invertir con visión no siempre significa hacerlo en negocios, propiedades o sistemas financieros complejos. A veces, invertir con visión es pagar una formación, iniciar un proyecto, mejorar tus habilidades, fortalecer una fuente de ingreso, liberar tiempo, comprar libertad a futuro. Lo importante es que el dinero se use para crecer, no solo para mantenerse a salvo. Porque si el miedo es tu motor para guardar dinero, nunca será suficiente. Siempre habrá una nueva preocupación, un nuevo por si acaso, una nueva excusa para no avanzar. Pero si la visión es clara, cada cantidad reservada tiene sentido, dirección y fuerza. Guardar dinero por temor es esperar lo peor. Invertir con visión es preparar lo mejor. Y aquí es donde muchas personas se estancan. Se pasan la vida ahorrando sin intención, acumulando como si el mundo fuera a colapsar mañana, pero sin crear nada que los saque del mismo lugar donde están. Eso no es estabilidad. Eso es vivir a la defensiva. La verdadera estabilidad financiera no viene de cuánto se guarda, sino de qué tan capaz eres de multiplicar lo que tienes. De qué tan bien usas tus recursos para construir fuentes, para abrir puertas, para dejar de depender únicamente de tu esfuerzo diario. Quien guarda dinero con miedo vive vigilando cada centavo, temiendo perder lo que tiene, pero quien lo dirige con estrategia lo pone a trabajar. Sabe que el dinero no fue hecho para estar quieto, sino para abrir caminos, resolver cuellos de botella, reducir la carga futura, generar impacto. Y por eso, esta ley no es un llamado a gastar sin pensar, ni a lanzarse a ciegas en riesgos innecesarios.
Es una invitación a dejar de ver el dinero como un salvavidas y empezar a verlo como un constructor silencioso, un aliado, no un guardián de tus temores. Una visión clara da paz, un ahorro sin sentido, ansiedad, porque la visión ordena, prioriza, da contexto, mientras que el miedo solo acumula, esconde, se obsesiona. Por eso, no es cuestión de cuánto guardas, sino de para qué lo haces. Si cada cantidad que apartas tiene nombre, tiene destino, tiene propósito, entonces no estás ahorrando por miedo, estás invirtiendo con visión, y esa diferencia lo cambia todo. Capítulo 7. Tu riqueza comienza en lo que piensas del dinero. Todo lo que una persona hace con el dinero, primero lo pensó. Aunque no lo haya dicho en voz alta, aunque no lo haya analizado conscientemente, cada gasto, cada deuda, cada impulso, cada ahorro, cada inversión, nació en una idea, y esa idea viene de mucho más atrás de lo que parece. Tu relación con el dinero no empieza el día en que ganas tu primer salario. Empieza el día en que escuchas por primera vez una frase sobre el dinero y la aceptas como cierta. El dinero es sucio, los ricos son egoístas, el dinero corrompe, la pobreza es virtud, tener mucho es peligroso. A partir de ahí, lo que pienses del dinero se convierte en un filtro invisible que define tus límites, tus elecciones y tus resultados. Lo curioso es que esas ideas no se cuestionan, se heredan, se instalan, se repiten y se confunden con la verdad. Así, sin darte cuenta, puedes pasar la vida huyendo del dinero, saboteando cada oportunidad, sintiéndote incómodo al hablar de precios, culpable por cobrar bien, inseguro al pedir lo que mereces. No porque no tengas la capacidad de crecer, sino porque llevas cargando ideas que no te pertenecen. La pobreza no siempre es falta de recursos, a veces es exceso de creencias limitantes, y muchas de esas creencias son tan antiguas, tan normalizadas, que ya ni se notan, pero están ahí, y se manifiestan cada vez que se tiene que tomar una decisión con el dinero. Por eso, antes de querer aumentar tus ingresos, hay que revisar la base, porque si la mente está programada para resistir la abundancia, cada vez que el dinero llegue, habrá algo que lo rechace. No importa cuánto ganes, siempre se irá, siempre aparecerá una urgencia, un gasto inesperado, una excusa para perderlo. No es el mundo externo, es la programación interna. Quien piensa que el dinero es peligroso, lo aleja. Quien cree que tenerlo lo vuelve menos espiritual, lo gasta rápido para no sentirse mal. Quien fue criado con miedo a la riqueza nunca se sentirá del todo cómodo con ella y la convertirá en culpa o en carga. Y eso no se resuelve con técnicas ni con más esfuerzo. Se resuelve yendo a la raíz. ¿Qué crees realmente sobre el dinero? ¿Qué frases escuchaste en tu infancia? ¿Qué actitudes viste en casa? ¿Qué historias repites aunque ya no tengan sentido? Porque mientras no cambies lo que piensas del dinero, seguirás repitiendo lo que viviste con él. La buena noticia es que eso se puede reprogramar, pero no con afirmaciones vacías, sino con observación consciente. Cada vez que evitas hablar de dinero, detente. Cada vez que te incomoda cobrar lo justo, detente. Cada vez que asocias abundancia con peligro, detente. Ahí está la pista. Ahí está el sistema que necesita ser desmantelado. La verdadera riqueza no empieza con una cifra, empieza con una transformación interna. Es cuando dejas de ver al dinero como un enemigo y lo ves como un recurso neutral, una herramienta, un amplificador, un multiplicador, ni bueno ni malo. Solo una fuerza que potencia lo que tú decidas construir con ella. Y cuando esa relación cambia, todo cambia, porque ya no actúas desde la escasez, sino desde la intención. Ya no te comparas, te proyectas, ya no huyes del dinero, lo administras. Ya no te acomodas a lo que te dan, sino que elevas tu estándar, porque sabes que mereces más, y no solo por trabajar duro, sino por pensar distinto. Ahí es donde comienza la riqueza real,
No cuando el ingreso sube, sino cuando la mente se libera, cuando se desmontan los prejuicios, cuando se elige pensar diferente, cuando se le quita al dinero el poder de definir tu identidad y se le devuelve su verdadero rol, ser una herramienta al servicio de tu visión. Todo lo que construyas financieramente estará condicionado por lo que creas sobre el dinero. Cambia la creencia y cambiarás el resultado. Cambia la conversación interna y cambiarás tu relación con cada dólar que toque tus manos. La riqueza, en esencia, es mental. El resto es solo consecuencia. Capítulo 8. La verdadera riqueza se construye en silencio. No hace falta anunciar lo que se está construyendo cuando lo que se construye es real. La verdadera riqueza no necesita validación, ni ruido, ni aplausos. Crece en silencio. Se edifica con acciones discretas, con decisiones firmes, con constancia que no presume. Quien necesita mostrar lo que tiene está gritando algo que no tiene dentro: seguridad. Porque quien está verdaderamente en paz con su progreso no corre a exhibirlo. Lo cuida, lo protege, lo deja madurar. El error está en confundir riqueza con apariencia, en pensar que tener más es demostrar más, que si no se nota, no existe, pero en realidad, lo que más vale casi nunca se ve. La libertad financiera, por ejemplo, no tiene forma, no se cuelga en la pared, no brilla en la muñeca, no se publica en una red social. Se siente en la calma con la que se toma una decisión, en la tranquilidad con la que se dice no, en la firmeza con la que se elige sin pedir permiso. Construir en silencio no es esconderse, es priorizar la visión por encima de la aprobación. Es entender que tu progreso no necesita testigos para ser válido, que los aplausos nunca construyen cimientos, pero sí pueden distraer, y que muchas veces, cuando más ruido haces con lo que ganas, menos atención le estás poniendo a lo que construyes. Hay quienes ganan bien, pero están financieramente rotos. Viven mostrando, aparentando, probando algo que ni ellos creen del todo. Y en esa carrera por impresionar se les va la paz, se les va el enfoque, se les va la oportunidad de sostener algo verdadero. En cambio, hay quienes avanzan en silencio. No porque no puedan mostrar, sino porque saben que lo valioso no se exhibe, se cuida, que cada dólar bien usado no necesita aplausos, necesita propósito, que lo más inteligente que se puede hacer con el dinero no siempre es gastar, sino decidir con visión. El silencio también protege. Cuando no se habla de más, no se despierta la presión externa. Cuando no se presume, no se atrae la expectativa ajena. Cuando se avanza sin ruido, se avanza más lejos. Porque el enfoque no está en demostrar, sino en dirigir. No está en agradar, sino en construir algo que dure, incluso cuando nadie esté mirando. Y eso requiere madurez. Porque el impulso de mostrar es fuerte, viene del ego, de la necesidad de reconocimiento, de la comparación constante, pero la comparación es la enemiga silenciosa del progreso verdadero, porque te empuja a tomar decisiones para parecer, no para avanzar. La verdadera riqueza es silenciosa porque no busca reflejo. Ya se siente completa, ya se sabe valiosa, no tiene que convencer a nadie, tiene dirección y eso basta. Así que si estás construyendo algo grande, cuídalo. No lo anuncies antes de tiempo, no lo pongas en vitrina si aún está en obra gris. Deja que hable por sí solo cuando esté listo, y mientras tanto, sigue con calma, con foco, con determinación. Porque los cimientos firmes no hacen ruido, pero sostienen todo. El silencio también es una decisión financiera, y muchas veces es la más poderosa. Capítulo 9. Si vives para impresionar, siempre estarás endeudado. Hay una trampa silenciosa que atrapa a millones: gastar para agradar, consumir para pertenecer, endeudarse para parecer. Y el precio no se mide solo en dinero, sino en tranquilidad, en autenticidad y sobre todo, en libertad.
Quien vive para impresionar está dispuesto a hipotecar su presente con tal de sostener una imagen que no necesita, pero que teme perder. Y eso genera una cadena infinita de decisiones vacías. Comprar lo que no se necesita, con dinero que no se tiene, para mostrarle algo a personas que ni siquiera importan. La deuda, en muchos casos, no nace de la necesidad, nace del vacío, de la urgencia de validación, del miedo a sentirse menos. Pero ese camino no tiene fin, porque una vez que se entra en el juego de las apariencias, cada paso obliga a uno más. Una mejor ropa, un mejor celular, una mejor foto, un mejor carro, un mejor destino, y detrás de cada mejor hay una nueva cuota. El problema es que todo eso se alimenta de algo que no se ve, una autoimagen quebrada, una sensación constante de no ser suficiente tal como se es. Y mientras no se sane eso, siempre se buscará llenar con objetos lo que en realidad es una herida emocional. Vivir para impresionar no es vivir, es actuar. Es sostener una obra de teatro con presupuestos que no alcanzan, mientras se derrumba el telón tras bambalinas. Es sentirse cada vez más agotado, más presionado, más desconectado de lo que realmente importa. Y es que lo que aparentas te endeuda, no solo financieramente, también emocionalmente, porque mientras más te alejas de tu esencia por querer gustar, más caro te cuesta sostener esa versión inventada. Cada objeto que compras para mostrar algo que no eres te aleja un poco más de lo que podrías estar construyendo si actuaras desde tu verdad. Las redes sociales han amplificado esta presión. Se convirtió en competencia silenciosa. ¿Quién tiene más? ¿Quién aparenta mejor? ¿Quién muestra una vida más perfecta? Pero lo que nadie dice es cuánta deuda hay detrás de esas fotos, cuánta ansiedad detrás de esa sonrisa, cuánta soledad detrás de esos lujos. Y no se trata de no disfrutar, de no tener cosas buenas o de vivir restringido. Se trata de que lo que compres lo hagas desde el deseo auténtico, no desde la necesidad de impresionar. Que tu estilo de vida esté alineado con tus ingresos reales, con tu visión personal, no con las expectativas de un entorno que cambia de opinión cada semana. Cuando alguien deja de gastar para parecer y empieza a construir para vivir, todo cambia. Aparece la calma, aparece el enfoque, aparece la verdadera abundancia, la que no necesita adornos. La deuda más peligrosa no es la que se firma con un banco. Es la que se firma con uno mismo cuando se traiciona el propio ritmo por seguir el de otros. Porque esa deuda sí que duele, silenciosa, profunda, constante. Quien quiere libertad financiera debe empezar por soltar la necesidad de agradar, por dejar de vestirse con expectativas ajenas, por mirar al dinero como un aliado para construir vida, no fachada. Y esa decisión no se toma una sola vez, se toma cada día, cuando se elige no comprar algo solo porque los demás lo tienen, cuando se dice no a una salida que desequilibra, cuando se prefiere ahorrar que presumir, cuando se prioriza el futuro por encima del aplauso instantáneo. La riqueza real no impresiona, no necesita aprobación, no compite, solo crece, en silencio, con dirección. Desde la verdad. Capítulo 10. Sin dirección financiera, todo ingreso se diluye. No importa cuánto ganes. Si no sabes a dónde va tu dinero, siempre parecerá que no alcanza. Porque el problema no es la cantidad, es la falta de dirección. Ganar más no arregla una vida sin propósito. Solo da más herramientas para seguir repitiendo los mismos errores con una cifra distinta. Hay quienes triplican sus ingresos, pero no tienen paz, porque lo que realmente falta no es dinero, sino un rumbo claro. Sin dirección financiera, cada dólar entra sin plan y sale sin dejar rastro. La cuenta se llena y se vacía. Se trabaja más, pero no se avanza, porque cuando no hay un propósito definido, todo se convierte en improvisación. Y cuando se vive improvisando con el dinero, lo que llega no construye,
se consume. Tener dirección no es ser obsesivo, es entender para qué estás ganando lo que estás ganando. Es tener una visión que te sirva de brújula, no para negarte cosas, sino para priorizar lo que realmente importa, porque cuando no sabes lo que quieres, cualquier gasto parece necesario, hasta que te das cuenta, una vez más, de que no te llevó a ninguna parte. La dirección financiera es lo que convierte tus ingresos en escalones, no en círculos, porque te saca del ciclo de gano, gasto, me quejo, gano otra vez, y te pone en el camino de gano, planifico, construyo, me libero. Y no hace falta un plan complejo. Lo que hace falta es conciencia, saber cuáles son tus pilares, para qué estás trabajando, qué tipo de vida quieres sostener, qué estás dispuesto a fortalecer hoy para no tener que improvisar mañana. Porque cuando no tienes dirección, los caprichos mandan, las emociones dirigen, los impulsos ganan, y en ese escenario, incluso un buen ingreso se vuelve frágil. La dirección financiera también implica aprender a decir no. No a lo inmediato que te aleja de lo importante. No a lo superfluo que compite con tu visión. No a lo que brilla pero no suma. Y al mismo tiempo implica saber cuándo decir sí. Sí a invertir en algo que te acerca a tu objetivo, sí a reducir una deuda, sí a reservar una parte para construir libertad, sí a lo que tal vez no se ve hoy, pero vale mañana. Una vida sin rumbo financiero es como un barco sin capitán. Avanza por inercia, pero no llega a ningún puerto. Se desgasta, se desgobierna, se hunde lentamente. Pero una vida con dirección financiera es otra historia. Se ve más simple por fuera, pero es poderosa por dentro, porque cada decisión está anclada en algo mayor, porque cada gasto tiene sentido, porque cada ingreso se distribuye con estrategia, no con ansiedad. Cuando entiendes esto, dejas de vivir con la obsesión de ganar más y empiezas a enfocarte en dirigir mejor, porque te das cuenta de que no es solo cuánto entra, sino qué haces con eso. ¿A quién se lo entregas? ¿Cuánto te fortalece? ¿Cuánto te resta? Y sobre todo, ¿cuánto te acerca a lo que realmente quieres vivir? Una persona con dirección financiera puede avanzar incluso con poco. Una persona sin dirección financiera puede perderlo todo, incluso ganando bien. Y aquí está la diferencia entre quien construye una vida con libertad y quien solo sobrevive con ingresos que no tienen propósito. Porque cuando sabes a dónde vas, tu dinero también lo sabe. Capítulo 11. El dinero crece con tiempo, no con ansiedad. En el mundo real, el dinero no responde al apuro. No se acelera porque alguien esté desesperado, ni se multiplica por impaciencia. El dinero crece con tiempo, con repetición, con decisiones pequeñas que se sostienen durante años, no con urgencias ni con emociones desbordadas. La ansiedad es enemiga de la construcción financiera, porque empuja a actuar sin pensar, a buscar atajos, a tomar riesgos innecesarios. Quien está apurado por hacer dinero rápido, muchas veces termina perdiendo lo que ya tenía, porque no es lo mismo moverse con determinación que correr por miedo. Hay personas que trabajan sin descanso, pero no avanzan. No porque no tengan capacidad, sino porque quieren resultados inmediatos. Y cuando no los ven, se frustran, cambian de rumbo, abandonan lo que estaban construyendo y vuelven a empezar, otra vez desde cero. Esa ansiedad de obtener algo ya, sin respetar el proceso, sabotea cualquier avance. Porque donde hay ansiedad, no hay estrategia, solo hay urgencia. Y lo urgente, por lo general, es enemigo de lo importante. El dinero tiene su propio ritmo, necesita madurez, paciencia, enfoque. Hay que entender que lo que se siembra hoy no se cosecha mañana, y que si se interrumpe el proceso porque no se ven resultados inmediatos, nunca se llegará a experimentar lo que sí era posible. Con constancia, quien entiende el poder del tiempo, construye diferente. Porque ya no necesita que todo se vea de inmediato. Sabe que está plantando bases,
que está organizando su vida para que dentro de 5, 10 o 15 años, la estabilidad no dependa del esfuerzo físico, sino de las decisiones acumuladas. La ansiedad quiere ver resultados esta semana. La inteligencia financiera está pensando en cómo quieres vivir dentro de una década. El dinero bien dirigido con tiempo se convierte en libertad, pero ese crecimiento es casi invisible al principio, como una estructura que se levanta debajo del suelo sin mostrar nada, hasta que un día, sin avisar, lo que parecía poco se vuelve poderoso, lo que parecía lento se vuelve sólido, y lo que parecía pequeño cambia tu vida. Esto no es romanticismo, es realidad. Es lo que pasa cuando se respeta el proceso, cuando se deja de perseguir fórmulas rápidas y se empieza a caminar con pasos firmes. Quien gana hoy $10 y los administra bien, está entrenando su estructura interna. Y esa estructura es la que sostiene después 1,000, 10,000 o más. Pero quien desprecia el poco dinero por no parecer suficiente, jamás estará listo para sostener una cifra mayor. Y esa es la paradoja. El dinero no llega a quien lo corretea con ansiedad, llega a quien lo construye con temple, a quien lo trata con orden, a quien lo usa como herramienta, no como escape. El tiempo es el multiplicador silencioso que pocos valoran, pero es el único que puede hacer que una cantidad pequeña se convierta en algo grande, sin esfuerzo extra, sin ansiedad, sin sacrificio innecesario, solo con consistencia. Por eso, la riqueza no se mide por lo rápido que llega, sino por lo bien que se sostiene. Y lo que se sostiene solo lo logra quien entiende que el dinero necesita paciencia, dirección y tiempo. Capítulo 12. Tu entorno puede arruinar tus finanzas sin tocar tu dinero. No hace falta que alguien te robe para perder el control financiero. A veces basta con que te rodees de personas que no respetan el dinero, que no lo entienden, que lo ven como un juguete, como una carga, o peor aún, como una forma de validación. El entorno moldea decisiones sin que te des cuenta. Influye en lo que consideras normal, en lo que crees que deberías tener, en lo que te presiona a comprar, en lo que te incomoda a ahorrar, y lo hace de forma sutil. No te obliga, pero te empuja. No te prohíbe, pero te condiciona. Si estás rodeado de personas que se burlan del ahorro, que se jactan de gastar sin pensar, que celebran el endeudamiento como si fuera poder, tarde o temprano, tus decisiones empezarán a parecerse a las de ellos. Aunque no lo notes, aunque no estés de acuerdo, porque lo que se normaliza en tu entorno se infiltra en tu vida. Por eso hay personas que no logran avanzar, aunque tengan la intención, aunque estudien, aunque se organicen. Viven rodeadas de comentarios que sabotean su mentalidad. Escuchan frases como, para eso se trabaja, para gastarlo. El dinero se hizo para disfrutar, no para guardarlo. Tanto cuidarlo y al final uno se muere. Y esas frases, si se repiten lo suficiente, se convierten en parte de su identidad. Pero el entorno no es solo lo que se escucha, es lo que se observa. Si todos a tu alrededor viven por encima de sus posibilidades, si las prioridades son aparentar, consumir y competir, tu propio sistema se verá afectado, porque nadie escapa del lenguaje que lo rodea. Y el dinero, al ser una expresión tan profunda de la identidad, se ve afectado más que cualquier otra cosa. No se trata de juzgar a los demás. Se trata de proteger tu visión, de entender que si estás en un proceso de construcción, necesitas rodearte de personas que también estén construyendo, que valoren el esfuerzo, que respeten el dinero, que piensen en el futuro, no solo en el fin de semana. Tu crecimiento financiero no solo depende de lo que tú haces, también de lo que permites que te influencie, porque el entorno puede ser una red que te eleva, o un ancla que te arrastra, y hay entornos que no son solo físicos, también están en el teléfono, en las redes sociales, en los contenidos que consumes, en los referentes que eliges.
Si todo lo que ves es ostentación, comparación, presión para tener más sin saber por qué, entonces tu mente empezará a actuar en función de eso, aunque en el fondo sepas que no es real. Rodearte de personas que tienen respeto por el dinero cambia tu forma de pensar, te obliga a elevar tus estándares, te ayuda a sostener decisiones inteligentes cuando la emoción te quiere empujar hacia lo fácil, porque cuando alguien cercano te recuerda hacia dónde vas, es más difícil desviarte. Y si no tienes ese entorno aún, entonces constrúyelo. No hace falta que esté cerca. Basta con que lo busques, lo escuches, lo consumas. Personas que hablen el idioma del propósito, no el del gasto, que vivan con visión, no con ansiedad, que no se rían del que ahorra, sino que lo admiren. Tu entorno es una herramienta financiera o una bomba de tiempo, y tú decides qué tipo de ambiente alimenta tus decisiones todos los días. Porque el dinero no se pierde solo en una mala compra, se pierde en una mala influencia que nunca se cuestionó. Se pierde en una conversación tóxica que se repitió tanto que terminó convirtiéndose en una forma de vida. Cuida tu entorno como cuidas tu cuenta bancaria, porque uno protege al otro, y si no lo haces, terminarás pagando no solo con dinero, sino con años. Capítulo 13. Si tu ingreso depende de tu esfuerzo diario, no tienes libertad. Mientras tu ingreso esté atado a tu presencia constante, a tu energía diaria, a tu capacidad de estar disponible y producir sin pausa, lo que tienes no es libertad, es una cuerda bien disfrazada. No importa cuánto ganes. Si cada dólar depende de que tú estés ahí, haciendo, resolviendo, ejecutando, estás en riesgo, porque el día que te detengas, todo se detiene contigo, y la vida, aunque no lo parezca, siempre interrumpe. Una enfermedad, una emergencia, un giro inesperado, un cansancio acumulado. Si tu economía colapsa cuando tú paras, entonces lo que has construido no es sólido, es frágil, aunque parezca exitoso por fuera. Esta ley no habla de dejar de trabajar. Habla de construir estructuras que puedan sostenerse incluso cuando tú no estés. Habla de sistemas, no de sacrificio eterno. Habla de ingresos que se apoyen en procesos, productos, activos, ideas que se muevan sin que tengas que estar respirando encima de ellos las 24 horas del día. Porque el verdadero poder no está en cuánto esfuerzo puedes sostener, sino en cuánto resultado puedes obtener incluso cuando no estás presente. Muchas personas viven atrapadas en un modelo que las obliga a producir sin pausa. Son el motor, la máquina, el ejecutor, el responsable de todo. Y sí, tal vez ganen bien, pero no descansan, no piensan, no disfrutan. Porque si bajan el ritmo, se cae todo. Eso no es progreso, eso es supervivencia con mejor salario. Quien realmente quiere libertad financiera tiene que construir una fuente de ingreso que no lo necesite todo el tiempo, que pueda operar, vender, multiplicarse, crecer, aunque él o ella esté viajando, durmiendo, estudiando o simplemente viviendo. Esto requiere visión. Y también humildad, porque a veces hay que dejar de lado lo urgente para crear lo importante. Tal vez eso implique ganar menos hoy para construir un sistema que produzca más mañana. Tal vez implique decir no a ingresos inmediatos que solo te amarran más fuerte. Pero si no se hace, el costo será mucho más alto, el costo de una vida que solo avanza si tú la empujas. La libertad real no es tener millones en la cuenta. Es tener tiempo para elegir, energía para crear, espacio para pensar. Y eso solo lo logra quien diseña su economía de forma inteligente, no quien la construye a punta de esfuerzo infinito. Y no se trata de inventar negocios de la noche a la mañana, ni de abandonar lo que haces. Se trata de preguntarte, ¿puedo convertir esto en algo que funcione sin mí? ¿Puedo sistematizar lo que sé? ¿Puedo digitalizar mi conocimiento? ¿Puedo crear algo que se multiplique sin mi cuerpo ahí? Cada vez que cambias tiempo por dinero, estás vendiendo lo más valioso que tienes.
Y eso está bien, al principio, pero no puede ser el plan para siempre, porque el tiempo no vuelve. Y una vida que solo produce cuando tú produces es una cárcel de oro. La verdadera construcción financiera no es solo generar, es liberarte. Y eso empieza el día que dejas de pensar en cuánto puedes trabajar y empiezas a pensar en cuánto puedes diseñar para que trabaje por ti. Capítulo 14. No confundas tener ingresos altos con tener buena salud financiera. Ganar mucho no es sinónimo de estar bien. Hay quienes facturan cifras enormes y aún así viven al límite. Hay quienes ganan más que nunca, pero tienen menos paz que nunca. Porque ingresos altos sin estructura es como llenar un balde roto. Parece abundancia, pero siempre se vacía. La salud financiera no se mide por cuánto entra, sino por cómo se administra lo que entra, por cuánto se sostiene, por cuánta libertad deja, por qué tan preparado estás para enfrentar el tiempo, el cambio, lo inesperado. El ingreso puede ser llamativo, puede impresionar, puede dar poder temporal, pero si detrás de ese ingreso no hay orden, no hay dirección, no hay principios, lo que hay es un espejismo, un estilo de vida que se sostiene con ansiedad, una sensación de éxito que desaparece apenas cambian las condiciones. Hay empresarios, profesionales, emprendedores que manejan miles de dólares cada mes y aún así están endeudados, angustiados, presos de sus compromisos, porque nunca aprendieron a vivir por debajo de lo que ganan, porque confunden flujo con solidez, movimiento con estabilidad. La buena salud financiera se nota en el silencio, en no necesitar mostrar, en no depender del siguiente ingreso para respirar, en saber que si mañana todo se detuviera por un momento, no se desmoronaría tu vida entera. También se nota en la calma con la que se toman decisiones, en la libertad de elegir sin miedo, en no decir sí por obligación, en tener un margen, un colchón, una estructura que aguante más que un mes de facturación. Ingresos altos pueden ser parte de una buena vida, sí, pero no garantizan nada. Lo que garantiza estabilidad es lo que haces con eso que te llega. ¿Qué porcentaje se queda contigo? ¿Qué parte se convierte en activos? ¿Qué tanto depende tu bienestar de seguir produciendo cada minuto del día? Hay personas que ganan cifras mucho menores, pero viven mejor, porque no están presionadas por aparentar, porque construyeron lentamente una base sólida, porque no están esclavizadas por cuotas que no necesitan, ni atrapadas en un estilo de vida que se sostiene con humo. Y eso no es mediocridad, es sabiduría, porque saben que no se trata de parecer exitoso, sino de tener control, que no se trata de vivir para los demás, sino de construir algo que realmente funcione para uno mismo. Una cuenta bancaria llena no sirve si tu vida está vacía. Un ingreso extraordinario no sirve si la estructura es débil. Lo que realmente importa no es cuánto ganas, sino cuánto de eso te da libertad, cuánto se convierte en estabilidad, cuánto te ayuda a dormir mejor, no a mostrar más. Si tu bienestar depende del tamaño de tu próximo cheque, entonces lo que tienes es una amenaza maquillada. Pero si has construido algo que se sostiene, aunque el ingreso cambie, entonces tienes algo real. No confundas el brillo del ingreso alto con la paz de una buena salud financiera, porque una te deslumbra por fuera y la otra te protege por dentro. Capítulo 15. Lo que no registras te domina. No se puede transformar lo que no se ve, y no se puede ver con claridad aquello que se evita mirar. Esa es la razón por la que tantas personas pierden el control de su dinero, porque no lo registran, no lo miden, no lo enfrentan. Y lo que no se enfrenta tarde o temprano se vuelve una carga. El dinero no desaparece por arte de magia, se escapa por pequeñas decisiones que se repiten en silencio, por gastos que parecen inocentes, pero que se acumulan, por compras impulsivas que no se recuerdan, pero que afectan, por suscripciones que no se usan,
por antojos que se normalizan, por lujos innecesarios que se justifican. Cuando no llevas un registro de lo que entra y de lo que sale, estás navegando a ciegas. Puedes creer que vas bien, pero en realidad estás perdiendo rumbo. Puedes sentir que ganas suficiente, pero sin darte cuenta estás drenando tu estabilidad a través de fugas invisibles. Y no se trata de vivir obsesionado con cada centavo. Se trata de tener claridad, de saber con exactitud qué está pasando con tu dinero, porque la claridad trae poder, y el poder trae decisión. Llevar registro no es solo para quien tiene mucho. Es precisamente lo que necesita quien quiere tener más. Porque no importa el nivel de ingresos, si no sabes administrarlo, lo perderás igual que alguien que gana poco. El caos financiero no distingue cifras. Afecta a todos los que no prestan atención, y tampoco se trata de complicarse con sistemas complejos. Una hoja de cálculo, una libreta, una aplicación simple. Lo importante es que empieces, que puedas responder con seguridad cuánto gastas al mes, cuánto te queda, cuánto estás destinando a lo que sí construye, cuánto estás entregando sin darte cuenta a lo que te frena. El dinero tiene una forma muy específica de comportarse. Si lo registras, lo controlas. Si lo ignoras, te controla. Y hay algo más. Cuando no llevas registro, también es más fácil mentirte. Decirte que estás más o menos bien, cuando en realidad estás sobreviviendo. Decirte que el próximo mes mejoras, sin tener idea de en qué fallaste este mes. Pero cuando lo ves por escrito, ya no hay excusas. Solo queda actuar. Llevar registro también crea hábitos. Te obliga a pensar antes de gastar. Te lleva a preguntarte si algo vale realmente lo que cuesta. Y ese pequeño filtro, esa pausa antes de actuar, puede ahorrarte miles con el tiempo. Además, te permite anticiparte, ver tendencias, corregir antes de caer, tomar decisiones con más solidez, porque nada empodera tanto como tener tus números claros, saber en qué punto estás y hacia dónde puedes proyectarte. Lo que no se mide se desordena, y lo que se desordena no crece. Así de simple. Si de verdad quieres tomar el control de tu economía, empieza por lo básico. Lleva registro, aunque duela, aunque incomode, aunque revele errores, porque justamente ahí está la oportunidad de cambio. Y recuerda esto, la mayoría de las personas no fracasa por falta de ingresos, fracasa por falta de conciencia. Capítulo 16. Saber decir no también es una habilidad financiera. Cada vez que dices sí a un gasto que no necesitas, a una compra que no puedes sostener, a una salida que te desordena, a un compromiso que no te conviene, estás diciendo no a tu libertad. Y lo más grave es que muchas veces ni siquiera te das cuenta, porque el impulso es automático, porque la presión social es fuerte, porque no quieres parecer tacaño, egoísta, aburrido, diferente, y en esa búsqueda de aceptación terminas cediendo lo más importante que tienes, tu dirección. Pero si de verdad quieres construir una vida financiera estable, vas a tener que aprender a decir no, y no solo de vez en cuando. Tendrás que decirlo muchas veces, incluso a personas que quieres, incluso a planes tentadores, incluso a ti mismo, porque el no es una herramienta, no para limitarte, sino para protegerte, no para vivir en escasez, sino para decidir con intención, no para resistir el disfrute, sino para postergar con propósito. Saber decir no es lo que separa al que solo gasta, del que construye, al que se mueve por impulso, del que se mueve con visión, al que sigue la corriente, del que diseña su propio camino. Cada vez que eliges lo fácil, lo inmediato, lo que agrada a los demás, pero desordena tus finanzas, estás debilitando tu estructura. Y cada vez que te mantienes firme y eliges lo que parece aburrido hoy, pero fortalece tu futuro, estás ganando una batalla invisible que muy pocos están dispuestos a enfrentar. Hay que entender algo. Tu dinero no solo se pierde en grandes errores, se diluye en pequeñas concesiones.
en esos gastos mínimos que, uno a uno, se acumulan, en esas decisiones que parecen inofensivas, pero que al repetirse te alejan de lo que podrías estar logrando. El no siempre se dice en voz alta. A veces es un silencio firme, una elección privada, una renuncia consciente, un acto de respeto propio, porque no le debes explicaciones a nadie por cuidar tu economía. Tu prioridad no es gustarles a todos, es construir algo que te sirva. Y si hay personas que no entienden eso, tal vez no son las personas con las que tienes que discutir tu visión, porque quien te valora no te empuja a traicionarte. Quien te quiere bien no se ofende cuando cuidas lo tuyo. Saber decir no también te entrena, te fortalece, te enseña que no necesitas todo lo que se te ofrece, que muchas veces menos es más, que los vacíos no se llenan con objetos, que la satisfacción real no está en gastar, sino en decidir con autonomía. Y lo más poderoso es que con el tiempo ese no deja de doler, porque ves resultados, porque sientes el control, porque cada renuncia intencional te acerca a tu propósito, porque dejas de vivir para complacer y empiezas a vivir en coherencia. Decir no, cuando sabes por qué lo haces, no es sacrificio, es estrategia, es madurez, es libertad. Capítulo 17. No todo compromiso es progreso, muchos te encadenan. Hay compromisos que liberan, pero hay otros que te atan, que te aplastan, que se disfrazan de avance y terminan robándote años, porque no todo lo que parece responsabilidad es crecimiento. No todo lo que firmaste con entusiasmo era necesario. No todo lo que asumiste fue sabio. Vivimos en una cultura donde decir sí es lo esperado. Comprometerse rápido es visto como determinación. Hacerlo todo, estar en todo, cumplir con todo. Suena admirable, hasta que un día te das cuenta de que estás rodeado de responsabilidades que no te representan, que no te suman, que solo te restan vida. Hay quienes están económicamente asfixiados, no por falta de ingresos, sino por exceso de compromisos, suscripciones inútiles, deudas innecesarias, promesas que hicieron por impulso, obligaciones que aceptaron para no quedar mal, vínculos económicos que sostienen por culpa, por miedo o por inercia, y cada uno de esos compromisos lleva una factura. No solo en dólares, sino en energía, en atención, en tiempo que podrías estar invirtiendo en lo que realmente importa. Asumir compromisos sin filtrar, sin pensar, sin proyectar, es una de las formas más comunes de autoboicot financiero, porque te ata a una estructura rígida, te quita margen de maniobra, te obliga a sostener estilos de vida que no elegiste desde la conciencia. La libertad financiera no es solo ganar más o gastar menos, es tener espacio para decidir, y ese espacio desaparece cuando estás encadenado a compromisos mal elegidos. A veces, lo más inteligente que puedes hacer con tus finanzas es revisar todo lo que has asumido y soltar, cancelar, reestructurar, salirte de acuerdos que ya no tienen sentido, negociar de nuevo, liberarte, aunque eso signifique incomodar a alguien, porque mantener un compromiso que te ahoga no es responsabilidad, es autoabandono. También hay compromisos emocionales que afectan el bolsillo, mantener estilos de vida que otros esperan, pagar por cosas que no puedes decir que no, sostener dinámicas familiares o sociales que te desgastan financieramente. Todo eso también cuenta, porque cada vez que tu dinero se va a lugares que no están alineados con tu visión, estás debilitando tu base. Y no se trata de no comprometerte nunca, se trata de elegir con intención, de entender que cada compromiso es un ancla o una palanca, que te acerca o te frena, que te impulsa o te encierra. Un compromiso sano es aquel que se asume con visión, que se puede sostener sin sacrificar tu paz, que te conecta con lo que quieres, no con lo que temes, que te reta a crecer, pero no te obliga a renunciar a ti. Y si ya estás dentro de compromisos que hoy te limitan, no te castigues.
pero tampoco te resignes. Siempre puedes rediseñar, siempre puedes planificar una salida, siempre puedes renegociar tu relación con el dinero y contigo mismo. Tu vida financiera no se define por lo que ganas, sino por lo que cargas. Y si tu mochila está llena de acuerdos que no te suman, caminar se vuelve agotador, incluso en el mejor de los caminos. Libérate de lo que asumiste por presión. Quédate con lo que elegiste con propósito, porque no todo compromiso es progreso. Muchos, sin que lo notes, se vuelven cadenas invisibles que te impiden avanzar. Capítulo 18. El tiempo es tu activo más caro, y lo estás regalando. Hay algo más valioso que el dinero, más escaso, más irrecuperable: tu tiempo. Cada día que pasa, no vuelve. Cada hora mal usada es una pérdida definitiva. Pero lo más grave no es perderlo, es no darte cuenta de que lo estás regalando. El tiempo es el recurso que sostiene todo lo demás. Es la base sobre la que se construyen tus ingresos, tus ideas, tus relaciones, tus avances. Pero muchas personas lo entregan como si fuera infinito, como si no tuviera costo, como si no fuera importante. Lo cambian por distracciones, por compromisos que no les aportan nada, por actividades que no generan ni valor ni paz. Y en el fondo, esa desconexión con el tiempo es la raíz de muchas crisis financieras. Porque mientras el dinero puede volver, multiplicarse, diversificarse, el tiempo no. Una vez que se fue, se fue. Y cuando se usa mal durante años, el resultado no se nota de inmediato, pero se acumula. Y cuando llega la factura, no se puede devolver. Trabajar sin pausa por cosas que no te acercan a lo que quieres. Estar disponible para todo el mundo menos para ti. Decir que sí por costumbre. Posponer lo importante por lo urgente. Todo eso es derrochar tiempo. Y cada uno de esos derroches tiene un precio que termina pagando tu estabilidad financiera y emocional. El error está en creer que el tiempo no es un recurso económico, pero lo es. Es el activo más caro que tienes, y si no lo usas con inteligencia, ni el mejor ingreso del mundo va a darte equilibrio. Quien quiere construir una vida con propósito, necesita cuidar su tiempo como cuida su dinero, o incluso más. Porque el tiempo define qué tanto puedes aprender, cuánto puedes producir, qué calidad de relaciones vas a sostener, cuántas ideas puedes convertir en acciones, cuánta energía vas a tener para crear en lugar de solo repetir. Y eso no significa que cada minuto tenga que ser productivo, significa que cada hora debería ser intencional, que si estás descansando, descanses de verdad. Que si estás trabajando, lo hagas con dirección, que si estás compartiendo con alguien, lo hagas con presencia. Porque el verdadero derroche no está en el ocio, sino en la desconexión. Hay quienes pierden horas todos los días viendo vidas ajenas en una pantalla, otros atrapados en conversaciones vacías, otros trabajando en cosas que odian solo porque nunca se atrevieron a rediseñar su rumbo, y lo hacen por años, hasta que el tiempo les pasa la factura en forma de frustración, cansancio y dinero que nunca alcanza. El tiempo no es solo minutos que pasan, es oportunidades que se van, proyectos que no nacen, vínculos que no se construyen, vida que no se vive. Tu relación con el dinero está directamente conectada con tu relación con el tiempo. Si aprendes a valorar uno, empiezas a mejorar el otro. Si respetas tu agenda, empiezas a respetar tu economía, porque dejas de decir no tengo tiempo o no tengo dinero, y empiezas a preguntarte ¿qué estoy haciendo con lo que ya tengo? El día que empieces a ver tu tiempo como un recurso limitado y poderoso, vas a dejar de regalarlo a quien no lo merece, vas a dejar de llenarlo con lo que no suma, vas a dejar de permitir que el desorden de otros te arrastre, y cuando eso pase, todo cambia, porque una persona que cuida su tiempo empieza a cuidar su energía, su enfoque, su economía, su vida. Capítulo 19. Lo que crees sobre ti afecta lo que haces con tu dinero. Tu relación con el dinero no empieza en tu cuenta bancaria,
Empieza en tu mente, en lo que crees que mereces, en lo que piensas que eres capaz de construir, en las frases que te repites cuando nadie te escucha, porque si en lo profundo de ti vive la idea de que no sirves para esto, no sabes administrarte, nunca vas a tener suficiente, el dinero no es para ti, entonces no importa cuánto ganes, vas a seguir viviendo limitado. No por falta de ingresos, sino por exceso de dudas. Hay personas que se sabotean a sí mismas sin saberlo. Ganan bien, pero gastan de más. Avanzan, pero luego retroceden. Construyen, pero después abandonan. Y no es porque no puedan, es porque, en el fondo, no creen que lo merecen. No confían en su capacidad de sostener una vida financiera equilibrada. Se ven a sí mismos como desorganizados, malos con los números, destinados a sobrevivir. Esa identidad los condiciona, les pone un techo invisible, les impide hacer planes a largo plazo, les impide decir no, les impide tomar decisiones inteligentes porque sienten que están condenados a repetir errores. Y lo más peligroso es que esas creencias se arrastran desde la infancia, desde lo que se vio en casa, desde frases que se escucharon de otros, desde momentos donde el dinero fue motivo de conflicto, miedo o escasez. Pero lo que aprendiste no tiene por qué ser lo que repites. Puedes haber nacido en el caos, pero no estás obligado a vivir en él. Puedes haber cometido errores, pero eso no define tu destino. Puedes haber tenido etapas difíciles, pero eso no significa que no puedas crear una etapa diferente. Todo empieza cuando te das cuenta de que esa voz interna que te limita no eres tú. Es solo una programación que alguien más dejó en tu camino. Y tú tienes el poder de cuestionarla, de reemplazarla, de escribir una historia distinta. Porque si crees que no eres capaz de organizarte, ni siquiera lo vas a intentar. Si crees que el dinero siempre se te escapa, vas a actuar como si fuera inevitable. Si crees que no puedes generar más, vas a cerrar las puertas antes de empujarlas. Pero si empiezas a verte diferente, empiezas a actuar diferente. Y cuando actúas diferente, tu realidad cambia. Nadie construye una vida financiera estable desde la culpa o el autorreproche. Se construye desde la decisión, desde la nueva identidad, desde el momento en el que dejas de decir «soy malo con el dinero» y empiezas a decir «estoy aprendiendo a dominarlo». El dinero no es un castigo ni una lotería, es un reflejo de tus hábitos, tus decisiones y en lo más profundo de tus creencias. Por eso, si quieres cambiar tus resultados, primero tienes que revisar lo que crees de ti, porque tus creencias son las que abren o cierran las puertas que tú mismo construiste. No importa lo que alguien más te dijo, no importa los errores que hayas cometido, no importa cuánto te hayas equivocado. Lo único que importa es que a partir de hoy puedes cambiar tu historia. Y sí, cuesta, porque ir contra tu identidad pasada no es cómodo, pero es necesario, porque si no cambias la forma en la que te ves, seguirás repitiendo el mismo patrón, con una excusa nueva. Cambia tu percepción, y verás cómo cambia tu administración, cambia tu diálogo interno, y verás cómo cambia tu cuenta, cambia tu identidad financiera, y verás cómo el dinero deja de ser un enemigo, para convertirse en una herramienta. Capítulo 20. Tus reglas internas con el dinero son tu defensa cuando todo tiembla. Cuando todo va bien, es fácil decir que tienes el control. Cuando fluye el ingreso, cuando las cuentas se pagan a tiempo, cuando no hay urgencias, pareciera que no hace falta mucho más. Pero la verdadera prueba no llega en los días tranquilos, sino en las tormentas. Y es ahí donde se revela si tienes principios o solo entusiasmo. Las reglas internas con el dinero no se improvisan, se construyen con conciencia, son decisiones que tomas por ti, para ti, y que sostienes incluso cuando nadie más las entiende. Son límites que te protegen de tus propias emociones, son guías silenciosas que te salvan cuando el entorno se desordena.
Una regla interna es una promesa firme, es decir, por ejemplo, nunca gasto más de lo que gano, y sostenerlo incluso cuando todos a tu alrededor están cayendo en la trampa de la deuda. Es decidir, no invierto en lo que no entiendo, y respetarlo aunque te tiente la moda del momento. Es repetirte, no me endeudo por aparentar, y mantenerte firme aunque sientas presión. No se trata de vivir rígido, se trata de vivir alineado, porque quien no tiene reglas termina actuando según el estado de ánimo, y eso es peligrosísimo en temas de dinero, porque el miedo, la emoción, el cansancio o la euforia son pésimos consejeros financieros, y si cada decisión se toma desde el impulso del momento, el precio que se paga suele ser altísimo. Las reglas internas no solo te ordenan, te fortalecen, te entrenan, hacen que te sientas más firme frente a los demás, pero, sobre todo, frente a ti mismo, porque cuando sostienes una promesa en los días difíciles, tu autoestima sube y tu identidad se transforma. Es ahí donde dejas de ser alguien que intenta tener finanzas sanas, para convertirte en alguien que vive con principios, y esa diferencia lo cambia todo. Una regla interna puede ser simple. Siempre ahorro una parte de lo que gano, pero si la cumples durante años, se vuelve una fuerza imparable. Puede ser, no gasto en cosas que no uso, y eso, sostenido, te ahorra miles. O puede ser, nunca tomo una decisión económica importante sin esperar 48 horas, y eso solo ya te puede salvar de una vida entera de errores. Estas reglas no vienen de afuera, no te las da un experto, no están escritas en piedra, las defines tú, pero no para limitarte, sino para proteger tu visión, para cuidar tu energía, para evitar que el caos del entorno se convierta en caos interno. Y cuando todo tiembla, cuando hay una pérdida, una crisis, una caída de ingresos, esas reglas se convierten en tu estructura, en tu refugio, en tu base, porque no te vas con el pánico, porque no vendes lo que no debes, porque no aceptas condiciones que van contra ti, porque sabes quién eres y qué no estás dispuesto a negociar. En un mundo lleno de estímulos, de ruido, de comparaciones, de presiones, tener reglas internas es un acto de poder. Es tu forma de decir, yo no vivo a la deriva, yo tengo dirección. Y eso te distingue, porque mientras otros improvisan, tú construyes, mientras otros reaccionan, tú eliges, mientras otros repiten errores, tú proteges tu camino. Así que hazte esta pregunta. ¿Cuáles son mis 3 reglas internas con el dinero? No las que leíste en algún libro, las tuyas, las que nacen de tu historia, de tus caídas, de tus aprendizajes. Escríbelas, decídelas y cúmplelas, especialmente cuando nadie te ve, porque ahí es donde realmente se construye tu libertad. Capítulo 21. Posponer decisiones financieras también cuesta, y a veces cuesta más que equivocarse. Hay quienes pierden dinero por malas decisiones, pero muchos más lo pierden por no decidir nunca, por posponer, por esperar el momento ideal, por pensar que, si no se toca el tema, el problema se va a resolver solo. Y no. Las decisiones no tomadas también tienen un precio, y suele ser altísimo. Postergar el orden de tus cuentas te cuesta claridad. Dejar para después esa conversación incómoda sobre deudas te cuesta paz. No enfrentar tus números te cuesta visión. No comenzar a construir una reserva, una fuente de ingreso extra, una estrategia, te cuesta años. Lo urgente siempre grita más fuerte que lo importante. Por eso, muchas veces, las personas se hunden en la rutina de sobrevivir, sin detenerse a pensar en lo que realmente necesitan hacer. Y lo que pasa con el dinero es que no espera. Si no tomas el control, él se desordena solo. Si no planificas, el entorno decide por ti. Si no actúas, alguien más cobra la cuenta. La procrastinación financiera no se nota al principio, es invisible. Nadie te llama la atención por no haber hecho un presupuesto, ni te castigan por no haber revisado tus gastos.
pero el castigo llega igual, con el tiempo, en forma de estrés, de escasez crónica, de decisiones urgentes mal tomadas, de oportunidades que se pierden para siempre. No tomar decisiones es, en realidad, tomar una muy costosa, la de dejar que el futuro se defina solo. Y muchas veces ese miedo a decidir viene disfrazado de perfeccionismo. Cuando tenga más tiempo lo haré bien. Cuando tenga más dinero podré organizarme mejor. Cuando termine este proyecto me pongo al día. Y así pasan meses, años, oportunidades, mientras tu economía se oxida. Y la verdad es que no necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas empezar, porque el progreso no viene del plan perfecto, viene del primer paso, el más pequeño, el que puedes tomar hoy. ¿Quieres ordenar tus finanzas? Empieza por mirar tus números sin huir. ¿Quieres ahorrar? Separa $1. ¿Quieres salir de deudas? Llama a renegociar una. ¿Quieres entender cómo funciona el dinero? Escucha un audio, lee 10 minutos, haz una pregunta, pero haz algo, porque no hacer nada también es una acción, y si se repite lo suficiente, se convierte en un hábito, y ese hábito en una identidad. Hay personas que no viven mal por malas decisiones, sino por la eterna espera de una decisión ideal que nunca llega. Se paralizan por miedo a equivocarse, pero equivocarse es reparable. Lo que no siempre se repara es el tiempo perdido, y es ahí donde esta ley te sacude. Cada día que no haces lo que sabes que debes hacer, estás eligiendo pagar un precio silencioso, que puede no doler hoy, pero que mañana pesa como un muro. No se trata de impulsividad, se trata de decisión, de no quedarte congelado, de moverte, porque moverse, aunque sea lento, ya te aleja del estancamiento. El miedo a equivocarse no puede ser más fuerte que el miedo a no avanzar. Así que deja de posponer tu relación con el dinero. El momento ideal no existe. Lo que existe es tu voluntad de empezar, y eso solo depende de ti. Capítulo 22. No puedes salvar a otros financieramente si estás hundido tú. Hay quienes se sienten responsables por todos, menos por sí mismos, que ayudan a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus parejas, a sus colegas, mientras su cuenta está en ceros, mientras sus deudas crecen, mientras su vida se desmorona silenciosamente, y lo hacen desde un lugar noble, sí, pero también desde un lugar desordenado, porque ayudar no es darlo todo, ayudar no es olvidarse de uno mismo. Ayudar no es financiar la irresponsabilidad de otros mientras tú cargas con el costo emocional, mental y financiero. No se puede sostener a nadie si uno está cayendo. No se puede iluminar la vida de otros si uno está apagado por dentro. Esta ley no te invita al egoísmo, te invita al equilibrio, porque cuando das desde el desborde, desde la culpa, desde el miedo a decir no, ese dar deja de ser generoso y se convierte en una carga, en un patrón, en una forma de autosabotaje que disfraza la falta de límites como compasión. Dar con medida es sabiduría, poner límites es madurez, y aprender a priorizarte es responsabilidad, no frialdad. Si no te ocupas de tu propia estabilidad, pronto no podrás ayudar a nadie, porque te vas a vaciar, porque tu energía se va a agotar, porque tu resentimiento va a crecer, porque tu economía va a colapsar, y entonces los que hoy se apoyan en ti tampoco van a tener de dónde sostenerse. Construir una vida financiera estable también es un acto de amor, porque te permite ayudar desde la fuerza, no desde la debilidad, desde la abundancia, no desde el sacrificio, desde el respeto, no desde el miedo. Y hay algo más. Muchas veces, al ayudar sin límites, también estás impidiendo que el otro crezca, porque lo acostumbras a que tú siempre vas a resolver, a que tú siempre vas a cubrir, a que no importa lo que pase, tú vas a estar ahí para pagar la cuenta. Y eso, aunque no lo parezca, también es una forma de quitarle poder al otro. Ayudar bien no es resolverlo todo, es acompañar sin anular,
Es estar presente sin sacrificarte. Es dar lo que puedes, no lo que no tienes. Es saber que tu bienestar no es negociable, ni siquiera por los que más amas. Y si hay personas que se alejan porque dejaste de ser su banco emocional o financiero, agradece que se hayan ido, porque no te querían a ti, querían lo que tú les dabas. No puedes cargar con todos, no viniste a sostener al mundo entero, viniste a construir algo que tenga sentido, que te dé paz, que puedas compartir, pero no a costa de destruirte. Cuida tu estructura, protege tu base, ordénate primero tú, porque una vez estés bien, vas a poder ayudar mejor, con claridad, con libertad, sin rencores, sin vacíos. Recuerda esto, dar desde la plenitud suma, dar desde la culpa desgasta. No puedes salvar a nadie si estás hundido tú. Primero tú, no por egoísmo, por inteligencia emocional, por sostenibilidad, por amor propio. Capítulo 23. Cuanto más silencioso seas con tu dinero, más seguro estarás. No todo lo que logras necesita mostrarse, no todo lo que tienes debe contarse, y no todo lo que construyes debe estar expuesto a la opinión de otros, porque en el silencio se protege la estabilidad, y en la discreción se guarda la estrategia. Hoy vivimos en una era donde se premia la exposición, donde todo se comparte, donde se mide el valor de una persona por lo que publica. Pero el dinero inteligente no hace ruido. El progreso real no necesita ser confirmado por los demás. Y la solidez financiera no se prueba en redes, se prueba en la tranquilidad con la que duermes. Cuanto más silencioso seas con tus logros financieros, más difícil será que te desvíen, porque el ruido externo genera presiones, te obliga a sostener un personaje, a justificar decisiones, a demostrar éxito incluso cuando lo que necesitas es enfocarte. Hablar de tus ingresos, de tus inversiones, de tus ahorros o de tus planes financieros con quien no debes saberlo, te expone. No solo a la envidia, sino al juicio, al chantaje emocional, a los comentarios que te hacen dudar de lo que ya habías decidido. El dinero, cuando se vuelve tema público, pierde poder, porque deja de ser una herramienta personal y se convierte en una bandera que otros quieren discutir, opinar, manipular. Por eso, mantener la privacidad en tus finanzas no es egoísmo, es autoprotección, no es desconfianza, es inteligencia emocional. Es entender que no todo se comparte, no por miedo, sino por respeto a tu proceso. Hay decisiones que no necesitas justificar. Hay metas que puedes guardar solo para ti. Hay logros que no necesitan aplausos, porque cuanto menos se expone lo que estás construyendo, más fuerte lo haces. Además, cuando menos hablas de lo que ganas o de lo que tienes, menos compromisos innecesarios asumes. Menos favores tóxicos te piden, menos expectativas externas te cargan, porque cuanto más transparente eres con tu economía frente a personas equivocadas, más te alejas de tu paz. El dinero que callas es el que más puedes disfrutar, el que compartes solo con quien construye contigo, el que no usas para impresionar, sino para avanzar. Y esto no significa esconderse ni tener miedo a prosperar. Al contrario, significa disfrutar tu crecimiento sin convertirlo en espectáculo. Significa reconocer que lo privado también es un acto de poder, que no todo necesita ser validado para tener valor, que puedes ir en silencio y aún así llegar más lejos que muchos que hacen ruido en cada paso. Silencio no es debilidad, es dirección, es enfoque, es elegir avanzar sin distraerte, sin exponerte, sin entrar en batallas innecesarias. Recuerda esto, lo que se protege, crece, lo que se expone antes de tiempo, se contamina. Cuanto más silencioso seas con tu dinero, más seguro estarás. Y cuanto más seguro estés, más podrás lograr, con menos esfuerzo y más claridad. Capítulo 24. Si mides tu valor por lo que tienes, nunca será suficiente. En algún punto, alguien te hizo creer que tu valor estaba en las cosas,
en la ropa que usas, en el lugar donde vives, en el teléfono que cargas, en los viajes que haces o en el carro que conduces. Y desde entonces comenzaste a perseguir objetos, pensando que, al tenerlos, ibas a sentirte mejor contigo mismo. Pero la verdad es esta: cuando tu autoestima depende de lo que posees, quedas atrapado en un ciclo eterno, porque siempre habrá alguien con más, siempre habrá una versión más nueva, siempre habrá una comparación que te haga sentir que aún no es suficiente. Y eso convierte tu vida en una carrera que nunca se detiene, una carrera que desgasta, que exige, que presiona, porque cuando tu valor está fuera, en lo visible, en lo que se puede mostrar, entonces no tienes paz. Solo tienes metas externas que se renuevan sin darte respiro. El resultado: compras por ansiedad, gastas para sentirte válido, te endeudas para pertenecer, y lo peor, te olvidas de quién eres cuando no estás consumiendo. Pero tú no eres tu cuenta bancaria, no eres tu salario, no eres el reloj que llevas ni el dispositivo que usas. Eres lo que construyes en silencio, lo que decides cuando nadie te aplaude, lo que sostienes cuando nadie te ve. Una persona financieramente libre no necesita demostrar nada, porque su seguridad no viene de lo que tiene, viene de lo que sabe que es, de lo que ha cultivado por dentro, de lo que no se puede medir con dólares. Y cuando entiendes eso, cambias tu relación con el dinero. Ya no lo usas para llenar vacíos, lo usas para crear libertad. Ya no te endeudas para aparentar, inviertes en lo que te expande, ya no gastas por presión, decides con madurez, porque tu valor ya no está en juego. ¿Sabes cuándo se gasta más de lo necesario? Cuando se intenta comprar respeto, cuando se quiere comprar afecto, cuando se busca validación en objetos que no pueden darla. Y eso no solo daña tu bolsillo, daña tu identidad. La verdadera riqueza comienza cuando te das cuenta de que no necesitas comprar tu valor, que vales, incluso cuando no estás mostrando nada, que vales, incluso si estás empezando desde cero, que vales, incluso si estás en silencio. Y esa es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar: dejar de demostrar y empezar a construir. Porque cuando dejas de gastar para aparentar, empiezas a ahorrar para crecer. Y eso lo cambia todo. No permitas que tu sentido de valor dependa de lo externo, porque eso te vuelve frágil, manipulable, inseguro. Una persona que sabe quién es no necesita comprar aprobación. La estabilidad financiera real comienza cuando dejas de perseguir cosas para llenar vacíos y empiezas a usar el dinero como una herramienta para vivir en coherencia con tu visión. Así que mírate con honestidad. ¿Estás comprando cosas o estás comprando identidad? ¿Estás gastando por necesidad o por inseguridad? ¿Estás invirtiendo en tu vida o en tu imagen? Porque si mides tu valor por lo que tienes, nunca será suficiente. Pero si reconoces tu valor por lo que eres, entonces el dinero deja de ser una carga y se convierte en un aliado. ¿Qué opinión tienes acerca de estas 24 reglas del dinero que los ricos dominan? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.